Listo, chicos. Entonces, buenos días con todos oficialmente. ¿Ya? Vamos a empezar el tema del día de hoy con el grupo número 1. Primero agradecerles porque la semana pasada tuvieron asistencia casi completa a la clase de química del día domingo. Eso es importante, que vayan avanzando, ¿ya? Y ya con eso hemos recuperado la clase del próximo sábado, en donde nos vamos a tomar ese día libre, ya por un tema personal eh, que no puedo estar para dictar la clase, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a seguir avanzando con los temas, ¿ya? El sábado pasado nosotros avanzamos con el grupo 2 el tema de enlace químico, ¿ya? Hoy día esto lo vamos a ir avanzando con el grupo 1. Recuerden que nosotros dijimos que el grupo 1 va a avanzar un poquito más lento, un poquito más amplio, porque están empezando recién con química. Pero eso no significa que los alumnos del grupo 2 puedan ver las clases del grupo 1 como para terminar de entender o reforzar los temas. Así que está muy bien si lo están haciendo. Por ejemplo, veo que Mauricio está por aquí, veo que también Karina está por acá, y ese es un buen indicador de que están preocupados por aprender verdaderamente el tema. Les voy avisando que por lo menos en el grupo 2 nosotros ya vamos a entrar a una parte de química que es, vamos a llamarle, mucho más operativa. Al grupo 1 también le menciono eso, ¿ya? La parte de química ahora ya se va a volver un poco más, se va a volver un poco más operativa, ¿ya? Luana, ¿sí? ¿Tienes preguntas? Pero una pregunta, cuando yo entraba a WhatsApp a partir de 12 veía, ¿cómo se llama? Una fotito de un juego que parecía para niños, que tenía ahí varios entes que eran papelitos de dinosaurio, parece. Y no sé, y yo le pregunté qué era eso y no me respondió. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa exactamente, perdón? Es que en el WhatsApp había mandado una foto de unos huevitos de dinosaurio, algo así, y había un participante que Ah, ya te entendí. Sí, ese es el Dojo Class, ¿ya? Ahí me parece que también estás tú. Me parece que en el grupo 1 no hemos avanzado mucho con eso porque a veces no nos da mucho tiempo. Por ahí podemos verlo ahora, si nos da un poquito de tiempo, para poder averiguar cómo va, ¿ya? ¿No viste tu nombre ahí? No, no viste tu nombre, ¿cierto? No estaba, ya es porque de repente cuando tú has participado no hemos hecho lo del Dojo Class, así que voy a activarlo, ya, voy a activarlo para ver cómo avanzamos con eso, ya. Y para que sepas de qué se trata, en principio es participación de los alumnos, ya, y eso yo lo publico para que los papás sepan quiénes han participado más en clase, ya. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con el tema del día de hoy, muchachos. Hoy día vamos a hablar acerca de enlace químico, ¿ya? El enlace químico es toda fuerza que mantiene unidos a dos átomos, a dos iones o a dos moléculas, ¿ya? Ese es el sentido del enlace químico. El enlace químico eh, el enlace químico viene a ser fuerzas, ¿ya? Que van a permitir que se unan dos átomos, dos iones o dos moléculas. Justamente la palabra enlace está direccionada a eso. Un enlace significa unión, pero ¿unión de qué? Unión de átomos, unión de iones o unión de moléculas. Y es así que nosotros vamos a trabajar dos tipos de enlace químico el día de hoy, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación completa del enlace químico. El primer tipo de enlace, el general que vamos a estudiar, es el enlace interatómico, que es en el que nos vamos a centrar. El enlace interatómico puede ser iónico, covalente o metálico. Y el segundo grupo de enlace viene a ser el intermolecular, que puede ser el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas del Londres. Este enlace es muy importante, ¿ya? O todas las fuerzas del enlace son muy importantes porque permiten explicar cómo es que se comporta la materia
tal como la vemos nosotros físicamente. Por ejemplo, el enlace químico permite explicar por qué, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius, o permite explicar por qué, por ejemplo, el hielo o el agua cuando se congela y forma el hielo, se expande. Es por esa razón que aquí te dicen, oye, no guardes agua en una botella de vidrio, ¿no? Claro, en una botella de vidrio, porque al final la botella revienta si tú la guardas en el freezer. ¿Y eso por qué? Porque cuando el agua se congela, se expande. Y la explicación de la expansión del agua se da por los enlaces puente de hidrógeno. El efecto que se provoca del vapor en el hielo seco es el efecto de la sublimación. Y esa sublimación se da porque las fuerzas del enlace en el dióxido de carbono sólido, en el hielo seco, son muy débiles. Y al ser muy débiles, explicadas por la fuerza de London, provocan ese efecto de sublimación. Y es así que tú puedes explicar mucho de lo que nos vemos nosotros alrededor. Porque, por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan, es porque tienen fuerzas intermoleculares diferentes. Entonces, esas explicaciones que tú tienes, al final de cuentas, se expresan en términos de el enlace químico, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces le decía que todo el enlace que vemos o todo lo que tenemos en nuestro alrededor permite ser entendido a través del enlace químico. Entonces el enlace es bastante amplio. Incluso creo que, bueno, no les comenté a ustedes, hay carreras, ¿no? En donde se estudia química orgánica. Por ejemplo, si tú has decidido ser médico, ¿no? O has decidido estudiar alguna carrera que esté relacionada con salud, entonces uno de los cursos claves que vas a tener es justamente química orgánica. Peor si estudias farmacéutica, peor si estudias de repente ingeniería química o ingeniería petroquímica, la cantidad de información del enlace es muy relevante. Entonces, en ese caso, vas a tener que saber mucho acerca del enlace químico. Ahora, al nivel que nosotros estamos trabajando de iniciar a entender la química, ¿ya? Vamos a ver los conceptos básicos para que tengas una idea clara de qué cosa es un enlace y cómo se puede clasificar, ¿ya? Como le decía, el enlace se clasifica en dos grandes grupos. Es enlace interatómico o es enlace intermolecular. Si es enlace interatómico, se da entre átomos. Si es enlace intermolecular, se da entre moléculas, ¿ya? Entonces, el enlace interatómico puede ser iónico, covalente o metálico, ¿ya? Mientras que el enlace intermolecular puede ser del tipo dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, o puede ser las fuerzas de London. Cualquiera de esos tres puede ser el enlace, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estos dos, en el iónico y en el covalente. Pero para poder concentrarnos en el enlace iónico o covalente, antes nosotros lo que tendríamos que hacer es revisar los tipos de enlace, o sea, cómo se definen el tipo de enlace. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del enlace interatómico, podemos hablar de tres tipos de enlaces principales: el iónico, el covalente o el metálico. ¿Ya? Es la base que nosotros vamos a tener originalmente, el enlace interatómico. El compuesto iónico o una sustancia iónica se da típicamente entre una sustancia metálica y otra no metálica por por transferencia de electrones. Por ejemplo, un compuesto típico que es iónico es el cloruro de sodio, que es este señor NaCl, ¿ya? El cloruro de sodio contiene en su composición al sodio, que es un metal, y al cloro, que es un no metal.
Cuando ellos se combinan y forman un enlace, forman un compuesto del tipo iónico. Lo vamos a ver hoy día con un poco más de detalle. Luego, en el caso de los compuestos covalentes, ocurre que hay una compartición de electrones, ¿ya? Electrones de valencia. Por eso, hasta cuando estudiamos tabla periódica y configuración electrónica, pusimos mucho énfasis en qué cosa era un electrón de valencia. Y los compuestos metálicos, como su nombre lo dice, están justificados por la existencia de ese tipo de enlace, que es un enlace metálico, ¿ya? Entonces, vamos a tener tres tipos de enlace dentro del interatómico: el iónico, el covalente y el metálico. Hoy día nos vamos a quedar con el enlace iónico y ya en la siguiente clase avanzaremos trabajando el enlace covalente, ¿ya? Veamos lo que corresponde al enlace iónico. Para entrar al enlace iónico, primero lo que tendríamos que manejar es la notación de Lewis. ¿Qué viene a ser la notación de Lewis o los símbolos de Lewis? Viene a ser la representación, ya sea por puntos, por aspas o por asteriscos, de los electrones en el nivel más externo de un átomo, ¿ya? Eso viene a ser la notación de Lewis. ¿Y cuáles son esos electrones? Esos electrones son electrones que se encuentran en el nivel de valencia y que están bastante relacionados con el grupo en el cual yo voy a ubicar un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es el grupo donde tú ubicas al elemento en la tabla periódica. Y el grupo va a estar relacionado con el número de electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un elemento se encuentra en el grupo 1A, significa que va a ser un elemento que va a tener un electrón de valencia y lo represento mediante un puntito. Si un elemento se encuentra en el grupo 2A, significa que este señor tiene dos electrones de valencia y lo puedo representar mediante dos puntitos, ¿no? Sus electrones de valencia. Si un elemento se encuentra en el grupo 3A de la tabla periódica, tiene tres electrones de valencia y lo represento mediante 1, 2 y 3 puntitos, ¿ya? Los electrones de valencia, ¿ya? O la notación de Lewis, únicamente se va a dar para elementos representativos. Eso quiere decir, se va a dar para elementos de la familia A, ¿ya? Para ellos está definido la notación de Lewis, para elementos de la familia A. Profe, ¿y no sirve para elementos de la familia B? En algunos libros especializados se puede hablar de notación de Lewis para elementos de la familia B, pero lo conveniente es únicamente utilizarlo para elementos de la familia A. Es más, en los libros de química general de universitarios se refieren a la notación de Lewis para elementos de la familia A, ¿ya? Profe, ¿y cómo funciona eso? Bueno, funciona bastante sencillo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer a este nivel es ubicar al elemento en la tabla periódica o hacer su configuración electrónica y con eso definir cuántos electrones de valencia tiene. Ejemplo, imagínate que yo te digo, tengo a este elemento que es el cloro de número atómico 17. Su configuración electrónica, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos trabajado, ¿cuál sería? Sería 1s2, 2s2, sería 2p6, luego viene 3s2 y por último 3p5. Si recuerdas, configuración electrónica. La suma de los numeritos que están arriba, que son los electrones, me da el 17 que yo tengo acá. Entonces, lo primero que yo tendría que ver es cuál es el nivel de valencia. El nivel de valencia es el nivel más externo, que para este caso particular sería el tercer nivel de energía. Y te preguntas, ¿cuántos electrones hay en ese tercer nivel de energía? Bueno, acá encuentro 2 y acá encuentro 5. Por lo tanto, significa que este elemento cloro tiene 7 electrones en su nivel de valencia. Y esos 7 electrones, ¿cómo se representan en una notación de Lewis? Tendría que ser de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Ahora, tú podrás decir, profe, pero yo ya sabía que el cloro estaba en el grupo 7A. Ya, si tú ya sabías de antemano que el cloro está en el grupo 7A, te evitabas hacer todo esto, ¿ya? Tú recuerda que la idea es que, direccionándonos al examen de admisión, tú trates de eliminar todos los pasos que sean necesarios, pero necesitas todas las herramientas. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú estás en el examen de admisión,
Tú has sido el alumno estrella de Unidemia y te acuerdas que el cloro se encuentra en el grupo 7, con toda la maldad del mundo pones el cloro con 7 puntitos alrededor. Pero si no te acuerdas de eso, ¿cuál es tu herramienta? Hacer la configuración electrónica y definir la cantidad de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, de acá tenemos puntos muy importantes. Un elemento que se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, como por ejemplo el litio, ¿ya? Tiene un electrón de valencia. Un elemento como el berilio, que se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica, tiene 2 electrones de valencia. En el grupo 3A de la tabla periódica tiene 3 electrones, grupo 4A, ¿no? Por acá, grupo 5A de la tabla periódica, grupo 6A, uy, salió mal esto. Ya, grupo 6A de la tabla periódica, grupo 7A de la tabla periódica y grupo 8A de la tabla periódica. ¿Ya? Punto muy importante. En el caso de los gases nobles tienen 8 electrones externamente y ellos se representan mediante 8 puntitos alrededor. Los átomos tienen una tendencia. La tendencia es a tener 8 electrones externamente, o sea, parecerse electrónicamente a un gas noble. Entonces, con esa finalidad, lo que van a hacer es ganar, perder o compartir electrones, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pregunto respecto al cloro, quiero que me ayudes. ¿El cloro cuántos electrones tiene externamente? Lo estamos viendo acá. ¿Cuántos electrones tiene externamente? 7. 7. Por lo tanto, ¿cuál sería su tendencia para él? ¿Sería su tendencia a ganar, perder, compartir electrones? ¿Cuál sería su tendencia? Su tendencia sería de ganar un electrón, porque como el cloro tiene 7 electrones y quiere parecerse a un gas noble, lo que va a hacer es ganar un electrón. Entonces, estos son los puntos que vamos a tener en cuenta para cuando nosotros lo trabajemos. Por ejemplo, acá te ponen dos casos. Uno, el caso del estroncio y otro, el caso del bromo. ¿Ya? En el caso del estroncio, si tú lo ves acá, el estroncio con número atómico 38 tiene qué configuración electrónica. Krypton 36, 5s2. Si yo quiero hacer la distribución o la notación de Lewis, diré, este señor, el estroncio, tiene 2 electrones externamente. Por lo tanto, ahí está, 1 y 2 puntitos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su tendencia? La tendencia del estroncio va a ser a perder electrones. Profe, pero podría ganar 6 electrones y si gana 6 electrones tendría 8. Ya, ahí hay un tema. Los átomos típicamente ganan o pierden 1 o 2 electrones. Eso quiere decir que si yo tengo 7 electrones externamente, me conviene ganar un electrón. Si yo tengo 6 electrones externamente, me conviene ganar 2 electrones. Pero ya se me complica ganar 3, 4 o más electrones. Se complica muchísimo. Igual ocurre si yo tengo un electrón externamente, me conviene más perderlo. Pero ¿cómo así? Mira, quiero que te fijes en el caso del estroncio. ¿Qué pasaría si el estroncio pierde estos 2 electrones? Si pierde esos 2 electrones, lo que queda como configuración electrónica es el criptón. Entonces, profesor, el estroncio se convierte en criptón. No, 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 no. Ten mucho cuidado. No vayas a decir, oye, Sarachaga me ha dicho que se convierte en criptón. No. Sino que electrónicamente, ¿ya? Adquiere la distribución del criptón. Tiene 8 electrones externamente. No, no es que el estroncio se convierta en criptón. Y eso ayuda a que el átomo pueda lograr algunos tipos de enlace. Si tiene un electrón externamente, como por ejemplo, veamos acá, tienes el caso del sodio o tienes el caso del litio, ellos quieren perder un electrón. En el caso del berilio y en el caso del magnesio también querrán perder 2 electrones, pero perder más de 2 electrones ya es complicado. Por esa razón, el boro y el aluminio, sus compuestos principales son compuestos en donde se comparten electrones, ¿de acuerdo? Entonces,
Eso es algo que vamos a tener en cuenta o que debemos tener en cuenta cuando nosotros hablemos del enlace químico. El enlace químico viene a ser, acuérdate, todo tipo de fuerza que mantiene unidos a dos átomos, a dos iones o a dos moléculas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Luana, Jimena, Daphne. Profesor, ¿y por qué debería quitarle 2 electrones? ¿En qué caso se le quitarían 2 electrones? Ah, ya, buena pregunta. Sí lo expliqué, pero lo refuerzo, ¿ya? Cuando un átomo, mira, lo vuelvo a poner acá, cuando un átomo tiene externamente uno o dos electrones, su tendencia es a perder esos electrones. ¿Por qué? Porque este electrón que tú ves aquí de litio es este, ¿ya? Si él perdiera ese electrón, electrónicamente se parece al helio. Si él perdiera estos dos electrones, el berilio, electrónicamente se parece al helio, al gas noble. Lo mismo ocurre, por ejemplo, veamos con el sodio, ¿ya? Y ocurre con el magnesio. Bajo el mismo concepto, ¿qué querrá el sodio, Cristian? ¿Ganar o perder electrones? Perder electrones. Perder. Porque este electrón que tú ves acá es este electrón de acá. Si él lo pierde, electrónicamente, ¿a quién se parece? Al neón. Y si tú tienes al magnesio, estos dos electrones de acá son los dos electrones de acá. Entonces, esto corresponde al neón. Ahora, para ir un poco más allá en la respuesta, porque acá lo que yo te estoy diciendo es qué es lo que ocurre normalmente, ¿ya? Para ir un poco más allá en tu respuesta, imagínate que yo te digo, tengo al sodio, o te voy a poner más fácil, te la voy al magnesio, ¿ya? El magnesio, como tiene 12 electrones, también en su núcleo debe tener 12 protones, ¿ya? Entonces, en sus niveles de energía, ¿no? Va a tener diferentes cantidades de electrones. Por ejemplo, el primer nivel tiene 2 electrones, el segundo nivel tiene 6 electrones y acá tiene 2 electrones. Y justo él quiere perder estos 2 electrones. Pero fíjate, si él perdiera un solo electrón, o sea, si se pierde un electrón, ¿qué va a ocurrir? En el núcleo me siguen quedando 12 protones, porque los protones no se han ido, y me quedan 11 electrones. ¿Y qué pasa cuando tienes cargas opuestas, estimadísimo Cristian? ¿Las cargas se atraen o se repelen? Se atraen cuando son opuestos. Se atraen cuando son opuestos, correcto. Entonces, lo que yo espero es que si tengo 12 protones y solamente tengo 11 electrones, va a incrementarse la fuerza de atracción. ¿Por qué razón? Porque tengo más cargas positivas que cargas negativas. Pero hagamos de cuenta que este primer electrón se logró ir. El segundo electrón se quiere ir, se logra ir. El segundo electrón. ¿Cuántos electrones me quedarían, Cristi? Para Mm, cualquiera. profesor, yo creo que quedarían ya pues 10. 10, claro, quedarían 10. ¿Por qué? Porque Originalmente, ya, esto tengo lo 12 protones y 12 electrones. que Perdí uno, me quedan 11 electrones. Perdí perdió, otro, me quedan 10 electrones, pero la cantidad de protones no cambió. pero Entonces, ahora ¿qué va a ocurrir? venir, Va a haber mucha mayor fuerza de atracción. Entonces va a ser cada vez más complicado retirar electrones. Si ya me costó algo de trabajo retirar este electrón, porque el núcleo dice, oye, mis electrones no se van, no, no, espérate, este electrón se va. Se fue el primer electrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo? Atrae con más fuerza a los electrones. Se va este otro electrón. Entonces el núcleo, oye, no, pues no sea malo, te estás llevando mis electrones. ¿Qué hace el núcleo? Atrae con mucha más fuerza. ¿Por qué razón? Porque vas a seguir manteniendo tus 12 protones contra 10 electrones. Entonces el núcleo atrae con más fuerza a la nube electrónica y cuanto más electrones quiera retirar, más complicado se va a hacer. Por eso, en términos generales, no quise meterme yo más en detalle, pero en términos generales, se pierden 1 o 2 electrones con relativa facilidad. Perder 3 electrones o más electrones ya se complica mucho, ¿sí? ¿Eso responde a tu pregunta, Cristian? Sí, profesor. Entonces, ahora,
Vayamos al caso extremo, al otro caso, ¿ya? Al caso, por ejemplo, del cloro, ¿no? Si tú ves el cloro, tiene acá 7 electrones externamente. Y si yo le agrego un electrón, ¿ya? Al agregarle un electrón acá, él va a tener 8 electrones y adquiere distribución de gas noble. Chévere. Pero quiero que te fijes en un detalle, ya que lo voy a eliminar acá. Taca, 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 esto. Ya se va. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el caso del cloro? El cloro, en su núcleo, tiene 17 protones. ¿Ya? Y en su nube electrónica tiene 17 electrones. ¿Ya? Que sería por aquí 2, por aquí 6 y por acá 7 electrones. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este cloro va a aceptar un electrón. Llega un electrón. Profe, Eh, pero Dime. profe, una pregunta, si 6 más 7 nos da, ¿cómo se llama? 8. Tienes razón. Acá sería, perdóname, acá hay 2 errores. Muy bien, Luanita. Tienes toda la razón del mundo. Acá hay 8 y acá hay 7. Así es. ¿Ya? Gracias, Luanita, por la observación. Entonces, mira, si acá llega este electrón o llega un electrón acá, ¿ya? Al llegar este electrón, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuántos electrones vas a tener en la nube electrónica? Te creo. ahora vamos a tener, ¿cómo se llama? 18. Y se van a 18. ¿Y en el núcleo cuántos protones vas a tener? 17. 17. O sea, te das cuenta que la cantidad de protones no cambió, pero la cantidad de electrones sí. Y te hago la pregunta, entre cargas iguales, por ejemplo, cargas negativas o cargas positivas, entre cargas iguales, ¿qué pasa? ¿Hay atracción o hay repulsión? Creo que repulsión. O sea, que apoyo. Repulsión, claro. En cargas iguales hay repulsión, en cargas opuestas hay atracción. Entonces, lo que pasa acá es que cuando este electrón llega a la nube electrónica y se encuentra con otros electrones, empieza a incrementarse la repulsión. ¿Ya? Eso es para un electrón. Si yo quiero agregar 2 electrones, hay más repulsión. Tratar de ingresar 3 electrones, mucho más repulsión. Por eso también, en términos generales, ¿no? Agregar 1 o 2 electrones es relativamente sencillo, pero agregar 3, 4 o más electrones ya se complica. ¿Cuál es la idea o cuál es la tendencia que tienen los átomos? La tendencia es a que se tengan 8 electrones externamente para que se parezca a un gas noble. Los de este grupo, los del grupo 1 y los del grupo 2 de la tabla periódica, tienden a perder electrones. Y los del grupo 6 y los del grupo 7 tienden a ganar electrones para parecerse a este señor, a un gas noble. ¿Ya? Lo que va a ocurrir con el aluminio, silicio, fósforo, incluso algunas veces con los halógenos, muchas veces diría yo, es la compartición de electrones. Y ese es otro tipo de enlace químico que nosotros vamos a estudiar, el enlace químico llamado covalente. ¿De acuerdo? Entonces, a eso vamos a dirigirnos y les agradezco por la pregunta porque es muy, muy valiosa y nos ayuda a entender mucho más esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces, hay un punto muy importante para terminar de entender esto, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablé acerca del sodio y te dije, el sodio tiene un electrón de valencia. Te pregunto, ¿cuál es la tendencia que tiene el sodio? ¿A ganar o perder electrones? Perder. Perder electrones, ¿ya? Y si yo te hablo del cloro, y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones, ¿cuál es la tendencia del cloro? ¿Ganar o perder? Ganar. Ganar. Entonces, el cloro quiere ganar, el sodio quiere perder. Aquellas especies que tienden a ganar electrones se llaman electronegativas. Y las que tienden a perder electrones se llaman electropositivas. Ojo,
ganar electrones electronegativas, perder electrones electropositivas. Pregunto, ¿el cloro qué sería? ¿Electronegativo o electropositivo? El cloro. Profe, ¿me puede volver a repetir esto de los dos? Vuelvo a repetir, ¿ya? Las especies que tienden a ganar electrones. O sea, si yo quiero ganar un electrón, soy electronegativo. Si es mi tendencia. Si yo más bien lo que quiero o tiendo es a perder uno o más electrones, soy electropositivo. Te pregunto, ¿qué quiere el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Me lo dijiste. El cloro quiere ganar, ¿no? Y como quiere ganar un electrón, ¿qué sería? ¿Electronegativo o electropositivo? ¿Electronegativo? Electronegativo. Y el sodio, que tiende a perder, sería Ahí sí es positivo. electropositivo. Si yo te hablo, por ejemplo, mira, te pongo otro ejemplo, el magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, o te pongo el oxígeno, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. Vuelvo a preguntar, ¿el oxígeno cuál es su tendencia? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Ganar. ¿Cuántos quiere ganar? Electronegativo es el... ¿Cuántos quiere ganar el oxígeno? 2, ¿no? ¿Y el magnesio qué quiere? ¿Ganar o perder electrones? Perder, ¿no? El oxígeno es electronegativo y el manganeso es electropositivo. Así es, tal cual. El que quiere ganar es electronegativo y el que quiere perder es electropositivo. Y es ahí donde aparece otra propiedad muy importante que es la electronegatividad, ¿correcto? El elemento más electronegativo en la tabla periódica es el flúor. Nadie le gana en electronegatividad al flúor. El flúor es un elemento muy electronegativo. Quiere decir que es una especie que nunca va a perder electrones. La tendencia del flúor es siempre a ganar electrones porque es el elemento más electronegativo. ¿Y cuántos electrones quiere ganar? Un electrón. Y ganando un electrón se va a parecer a un gas noble electrónicamente. Entonces, esa va a ser la idea de la electronegatividad. Ahora, ¿por qué incluyo el término electronegatividad aquí? Porque justamente el enlace iónico se basa en ese criterio. O sea, no es el único, ni es el más importante, pero toma como criterio a la electronegatividad. Un enlace iónico típicamente se va a dar entre un metal y un no metal por una transferencia casi completa de electrones. Lo pongo bastante fácil por acá. Tengo, por ejemplo, al sodio, que tiene un electrón de valencia, y tengo al cloro, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. ¿Qué quiere el cloro? ¿Me dijiste hace un rato? ¿Ganar o perder electrones? Claro, quiere ganar. Quiere ganar. ¿Y el sodio qué quiere? Y quiere perder el otro. Quiere perder. Entonces, como el sodio quiere perder y el cloro quiere ganar, se juntan. Dice, oye, sodio, necesito un electrón. El sodio le dice, ah, sí, mira, justo a mí me está sobrando este electrón. Te lo paso. Ya, chévere, pásalo, sodio. Pa, lo pasó. ¿Ya? Y al pasar el electrón del sodio al cloro, va a ocurrir algo muy interesante, chicos. El cloro que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones, ahora va a tener 8 electrones, ¿ya? Y el sodio, que tenía un electrón externamente, ya no lo tiene. Profe, ¿se quedó sin electrones? No, solo el externo se fue. Los electrones internos todavía quedan. Pero un punto muy importante es que el sodio, al perder el electrón, se carga positivamente, porque perdió un electrón. ¿Y el cloro cómo se va a cargar? Te creo. Negativamente. Claro, el cloro está ganando un electrón. Entonces, mientras que el sodio lo pierde y se carga positivo, el cloro lo gana y se carga negativo. Preguntita, preguntona, chicos, ¿ya? Cargas opuestas, o sea, posi con nega, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se atrae. Se atraen.
Entonces, ¿cómo se atraen? Esa fuerza de atracción entre ellos es lo que se le llama el enlace iónico. ¿Y por qué iónico? Porque formado dos iones. El ion positivo, que se conoce con el nombre de, ¿te acuerdas? Catión. Y el ion negativo, que recibe el nombre de Anión. anión. ¿De Anión. acuerdo? Entonces, esto es lo que tú vas a tener como la formación de un enlace químico. Ya en este caso, el enlace iónico. ¿Cuándo se da el enlace iónico? El enlace iónico se